Grabación, muy bien. Listo, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Sí. Ahora sí. Física, el tema es física, movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver una pequeña introducción. ¿Sí? Dice, todos los cuerpos que nos rodean, desde las estrellas, los planetas y hasta los átomos, se encuentran en constante movimiento. En este capítulo estudiaremos el movimiento que describen los cuerpos, prescindiendo de su masa y las interacciones con otros cuerpos, puesto que las ecuaciones de la cinemática describen el movimiento de los objetos materiales. La cinemática es un tema de la matemática descriptiva del movimiento mecánico. El desplazamiento, la velocidad, la aceleración son características del movimiento que interesan a la mecánica. Cada uno de estos términos se emplea en el lenguaje común, esencialmente en el sentido en que nosotros la usaremos. La cinemática es en sí misma una introducción al estudio de la física del movimiento, es decir, la dinámica. El análisis de esta sección se reducirá al movimiento de traslación y no se tendrá en cuenta ningún efecto de rotación. El movimiento del objeto debe ser finito, que, bueno, se puede describir entonces que el movimiento respectivo en el objeto. Por esta razón, hablamos del movimiento de una masa puntual. La palabra partícula se usará también, aunque con un significado diferente que se utiliza en la física atómica. ¿No? Vamos a mencionar partícula, móvil, etcétera. Excelente. Sigan poniendo presente en el chat. ¿Sí? Los que han venido. Una sola vez, por favor. ¿Bien? Veamos. Aquí tenemos, ¿ven? Ahí hay aparece un ciclista que está efectuando un movimiento. Aquí dice, ¿por qué se movió el ciclista? La cinemática no puede dar explicación al por qué se movió el ciclista, porque no es su campo de estudio. ¿Bien? ¿Qué tipo de movimiento desarrolló? Rectilíneo a velocidad constante. Es lo que me dice la cinemática en el estudio del movimiento. En este caso, única y exclusivamente dentro de los temas correspondientes a la cinemática, vamos a estudiar las características asociadas al movimiento, más no las causas que generan el movimiento. Eso queda reservado para el estudio de la física del movimiento a través de la dinámica, que es un tema que posteriormente veremos. ¿Bien? Vamos a ver. Dice, primer punto, movimiento rectilíneo uniforme o el famoso MRU. Ahí aparece. Una cuestión, el año pasado llevamos física también, ¿sí? El año pasado hice una clase especialmente con las características físicas del movimiento. Describimos qué es trayectoria, qué es móvil, qué es movimiento, qué es posición, qué es desplazamiento, qué es distancia, qué es espacio recorrido, qué es velocidad. Vimos la diferencia entre distancia y espacio. Y en ese sentido, señores, se dio hasta un video, ¿bien? Al respecto, ¿ya? Ahora no voy a entrar en esos detalles porque se supone que es un saber previo. En el Facebook o de repente lo tienen ustedes descargado, porque igual de esa misma manera yo cargaba videos, o tienen el enlace o el material del año pasado, pueden revisarlo para tener un mejor entendimiento del tema. ¿Bien? Se denomina así aquel movimiento que se caracteriza porque su velocidad permanece constante en el tiempo. Esto implica que el móvil se mueve en línea recta y que su rapidez de movimiento no cambia en el tiempo. En este tipo de movimiento, el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Esto que acabo de mencionar, que el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales, es una primera característica física del movimiento rectilíneo uniforme. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una pista, ahí aparece un móvil, ese móvil efectúa el movimiento, ¿sí? Pero va a recorrer en tiempos iguales, distancias iguales. Mira, en cada tramo, primer tramo, segundo tramo, tercer tramo, cuarto tramo, ha recorrido distancias de 3 metros, pero
en tiempos iguales. Vea usted, un segundo. De tiempo 0 a tiempo 1 pasó un segundo. De tiempo 1 segundo a tiempo 2 segundos pasó un segundo. Y de lo mismo, ¿no? Un segundo, un segundo. Y la velocidad se mantiene constante. Tenemos el caso de un móvil que se mueve horizontalmente describiendo un MRU recorriendo una distancia de 3 metros en cada segundo. Como en cada segundo de tiempo el móvil recorre una distancia de 3 metros, el módulo de la velocidad constante que caracteriza este movimiento será el de 3 metros por segundo. Es decir, ahí lo tienen. Se lee 3 metros por segundo y se escribe 3 metros sobre segundo. Es por el sentido físico que le damos a la... Calla ese animal, por favor. Es el sentido físico que le damos a la velocidad de recorrer 3 metros en un segundo. Recorre 3 metros por cada segundo de tiempo transcurrido. Este tipo de movimiento, la distancia de recorrida por el móvil y el desplazamiento experimentado por él son proporcionales al tiempo transcurrido, cumpliéndose la siguiente expresión. La distancia es igual a velocidad por tiempo. Esto es el modelo matemático que gobierna el movimiento rectilíneo uniforme. Bien, a partir de aquí vamos a tener dos despejes. Primero, velocidad, distancia sobre tiempo. Segundo, tiempo, distancia sobre velocidad. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No, profesor. Continuamos. D es distancia, su unidad de medida son los metros, B es velocidad, su unidad de medida son los metros por segundo y T es el tiempo, su unidad de medida son los segundos. Esto en el sistema internacional de unidades. Factores de conversión. ¿Sí? Vamos a ver, como hemos visto unidades de medida, primero, magnitudes que van a describir el MRU son la longitud. ¿Sí? La longitud es una magnitud fundamental y sus unidades de medida son un metro, que equivale a 100 centímetros, un centímetro, que equivale a 0,01 metros, un kilómetro, que equivale a 1000 metros, y un milímetro, que es 10 a la menos 6 metros. Ahí tenemos las principales equivalencias en unidades de longitud. Pero en el sistema internacional vamos a trabajar en metros. Tiempo. El tiempo es esa magnitud fundamental que nos sirve para poder registrar un evento observable y medible dentro de la física. Unidades de medida. El minuto, 60 segundos. La hora, 60 minutos. O la hora, 3600 segundos. Hablo de tiempo. ¿Ya? Seguimos. La velocidad. La velocidad es una magnitud cuyo módulo me indica cambio de posición por unidad de tiempo, es decir, rapidez. 1 kilómetro por hora es lo mismo que 5/18 de metro por segundo. 1 metro por segundo equivale a 18 quintos de kilómetros por hora. Estas son las conversiones que vamos a utilizar cuando trabajemos velocidad. ¿Bien? Aquí, unidades de medida en el sistema internacional, que son las unidades con las cuales nosotros vamos a trabajar. Cuando hablemos de distancia y trabajemos en física, la unidad de medida en la cual tiene que utilizarse la magnitud a reemplazar en el modelo matemático debe estar en metros. Cuando hablamos de tiempo, en la unidad de medida en el sistema internacional es el segundo, ¿sí? Cuando hablamos de velocidad, la unidad de medida es el metro por segundo. Estas tres son las unidades de medida de la distancia, el tiempo y la velocidad, ¿sí? Que son magnitudes que van a describir de alguna manera el movimiento rectilíneo uniforme. En este sentido, vamos a poner algunos ejemplos respecto a velocidad. Miren,
Si yo tengo 144 kilómetros por hora y lo quiero convertir a metros por segundo, ¿no? Esta es una unidad de medida de la velocidad convencional, porque convencionalmente de repente los que tienen carros, su tacómetro o velocímetro está graduado en kilómetros por hora. Pero cuando trabajamos con los modelos matemáticos en la física, respetamos el sistema internacional. Bien, entonces aquí vamos a tener lo siguiente: 144 se copia y se multiplica kilómetro por hora. Kilómetro por hora equivale a 5/18 de metro por segundo. Operando, tendremos el equivalente a 144 kilómetros por hora. 144 kilómetros por hora es 40 metros por segundo. Bien, esto sería la conversión. Y aquí, por ejemplo, tenemos convertir 60 metros por segundo a kilómetros por hora. El mismo criterio. Metro por segundo es 18 quintos de kilómetro por hora. Copio 60 y el factor de conversión, 18 quintos de kilómetros por hora debe ser acá, campeón, ¿ya? Aquí es H, kilómetros por hora. Entonces, 60 entre 5 es 12, 12 por 18, eso me da 216 kilómetros por hora. Aquí debe ser H. ¿Listo? Por favor. ¿Ven? Y de esa manera utilizaremos estos factores de conversión. ¿Preguntas hasta aquí? Los que han llegado recién o no han puesto su asistencia, pongan su asistencia, por favor, una sola vez. Presente para poder tener registrada la asistencia. A la tutoría de su salón ya le hice llegar la asistencia del mes de marzo, ¿no? Ahí tengo alumnos que me han asistido a 3 clases, 2 clases, y tengo estudiantes que a las 3 clases que han asistido, a todas han llegado tarde. Tengan más disciplina en este sentido, ¿ya? Movimiento, a ver, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, aquí lo tenemos. Se denomina así a aquel movimiento rectilíneo que se caracteriza porque su aceleración permanece constante en el tiempo, en módulo y dirección. Bien, en este tipo de movimiento, el valor de la velocidad aumenta o disminuye uniformemente al transcurrir el tiempo. Esto quiere decir que los cambios de velocidad son proporcionales al tiempo transcurrido, o lo que es equivalente. En tiempos iguales, la velocidad del móvil aumenta o disminuye en una misma cantidad. A diferencia del MRU, el MRV es un movimiento donde va a aparecer una nueva magnitud que me va a ayudar a describir el movimiento. Esta es la aceleración. ¿Y qué me indica la aceleración? La aceleración me va a indicar cambios en la velocidad. ¿Y qué me indica la velocidad? El espacio promedio recorrido en una determinada unidad de tiempo. Y el tiempo me va a servir para registrar un evento observable y medible. En este caso, el evento observable y medible que registra el tiempo en física se llama movimiento. Ahí tengo el camino, tengo un móvil, ese móvil se desplaza, miren, el puntero láser. Aquí su velocidad ahora es 2 metros por segundo, aquí su velocidad es 4 metros por segundo, aquí 6 metros por segundo, aquí en 8 metros por segundo. Tiempo igual a 0, tiempo igual a 1 segundo, igual a 2 segundos, a 3 segundos. Quiere decir que entre estos tramos parciales el tiempo transcurrido fue de 1 segundo, ¿no? Y aquí las distancias que recorrió fue d sub 1, d sub 2, d sub 3. Ahí lo tenemos. Bien, ahora vamos a ver algo. Dice, tomemos el caso en que tenemos un móvil que se mueve horizontalmente describiendo un MRUV, aumentando su velocidad en 2 metros por segundo en cada segundo de tiempo. Como en cada segundo de tiempo su velocidad cambia de 2 metros por segundo, el módulo de la aceleración será 2 metros por segundo al cuadrado. Es decir, esto. Vea usted el gráfico. De esta posición a esta posición transcurrió un segundo.
Su velocidad era 0, su velocidad es 2. Aumentó en 2. De esta posición a esta otra posición transcurrió 1 segundo de tiempo. Aquí la velocidad es 2, ahora es 4. ¿En cuánto aumentó la velocidad? En 2 metros por segundo. De esta posición, mira el puntero láser en la pantalla, a esta posición transcurrió 1 segundo de tiempo. La velocidad cambió de 4 a 6, o sea, aumentó en 2. Y de esta otra posición a esta posición, su velocidad de 6 aumentó a 8. Perdón, cambió a 8, siendo su aumento de velocidad de 6 a 8, 2 metros por segundo, en un tiempo de 1 segundo. ¿Bien? Ahora, ¿qué implica la aceleración físicamente? Para este caso en particular, el cambio de velocidad a razón de 2 metros por segundo en cada 1 segundo. ¿Se da cuenta? En 1 segundo, en cada segundo, su velocidad cambió. O sea, en este sentido, el cambio puede ser aumento o disminución. En este sentido, para este ejemplo particular, su velocidad cambió, aumentó a razón de 2 metros por segundo en cada 1 segundo. Por tanto, se escribe que la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Pero lo que tiene aquí en el cuadrito es el sentido físico de la aceleración. ¿Qué me indica la aceleración? Un cambio de velocidad en cada unidad de tiempo. ¿Preguntas? No, profesor. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Vea? Como en este caso los cambios de velocidad son proporcionales al tiempo transcurrido, podemos construir una tabla mostrando a continuación estos cambios. Mire esta tabla. En 1 segundo, su velocidad cambia en 2. En 2 segundos, su velocidad varía en 4. En 3 segundos, su velocidad varía en 6. En 4 segundos, su velocidad varía en 8. ¿Sí? En T segundos, en 2T. Profe, no entiendo de dónde sale esta tabla. Preste atención aquí, voy a retroceder. En 1 segundo, de esta posición a esta posición, de esta posición a esta posición, de 0 a 2, su velocidad varió en 2 segundos. Ahora mira, de esta posición a esta posición, ¿cuánto pasó? 1, 2 segundos. Aquí es 0. Su velocidad aquí es 4. ¿En cuánto aumentó o cambió su velocidad? Varió en 4. Ahora mira, de esta posición de tiempo t igual a 0 a tiempo igual a 3, a esta posición, ¿cuánto pasó? 1, 2, 3 segundos. ¿Cuánto vale su velocidad? 6 metros por segundos. Aquí, para la posición tiempo igual a 4 segundos. 1, 2, 3, 4 segundos. El móvil avanzó y su velocidad en esta posición es de 8 metros por segundo. Bien, ahora regresamos a la tablita. Eso es lo que estoy representando aquí en la tablita. Para 1 segundo varió en 2 metros por segundo. Para 2 segundos su velocidad varió en 4 metros por segundo. Para una variación de 3 segundos su velocidad fue 6. Para una variación de 4 su velocidad fue 8. Mira la proporción. 1, 1 por 2. 2, 2 por 2. 3, 3 por 2. 4, 4 por 2. Así inducimos para un tiempo t, la velocidad variará en 2t. ¿Y para qué me sirve esa tablita? De esta tabla concluimos que el cambio de velocidad es igual al producto de la aceleración por el tiempo transcurrido. Es decir, mira aquí, el cambio de velocidad es la aceleración por el tiempo transcurrido. Regreso al gráfico. Mire usted. Voy a regresar al gráfico. ¿Sí? ¿Cuánto vale la aceleración? 2 metros por segundo al cuadrado. De la posición 1 a la posición 2, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasó? 1 segundo. 1 por 2 te da 2.
¿Ven? Mira, de la posición T0 a T2, ¿cuánto tiempo pasó? 2 segundos. De esta posición a esta posición pasaron 2 segundos. 2 por la aceleración que es 2 son 4. ¿Cuánto vale la velocidad? 4 metros por segundo. Eso es lo que notamos aquí. Por eso que aquí te dicen que el cambio que experimenta la velocidad es igual al producto de la aceleración por el tiempo. ¿Bien? De aquí podemos tener una situación. El cambio de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. De aquí tendríamos esto. ¿Sí? En este ejemplo vemos que el móvil se mueve cada vez más rápido y por tanto las distancias recorridas por el móvil en cada segundo serán diferentes, perdón. Diferentes. ¿Bien? Ese es un primer modelo matemático del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Como el MRV, como en el MRV el valor de la velocidad aumenta o disminuye de manera uniforme, el valor medio de la velocidad en cierto intervalo de tiempo es igual al promedio de la velocidad inicial y final en este tramo. Es decir, la velocidad media será velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Pero la velocidad media matemáticamente se va a calcular de la siguiente manera, ¿bien? Y la distancia recorrida se puede determinar multiplicando su velocidad media por el tiempo transcurrido. Distancia recorrida es velocidad media por tiempo. Velocidad media es semisuma de las velocidades en 2 puntos fijos. Entonces, de aquí tenemos que distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Este concepto de velocidad media también lo vimos el año pasado. Características físicas del movimiento mecánico. Bien. Fórmula que gobierna el MRU. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Por qué más menos, profesor? Y aquí era más. Porque aquí se da el caso de que debido a la aceleración, el móvil puede aumentar de velocidad o disminuir. Vamos a usar el signo positivo siempre y cuando el movimiento sea acelerado, es decir, la velocidad aumente con el tiempo. Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Él es otro modelo matemático que me va a ayudar a describir el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia recorrida por el móvil. En estas 3 fórmulas que usted está viendo, se trabaja con signo positivo y negativo debido a la presencia de la aceleración. Es decir, la aceleración te va a indicar si el movimiento es acelerado o desacelerado, es decir, si la velocidad aumenta o disminuye. Cuando la velocidad en el problema en estudio aumente, utilizaremos estos modelos matemáticos con signos positivos. Y si la velocidad disminuye, utilizaremos estos modelos con signos negativos. Y el último modelo matemático es el que hemos deducido aquí, está aquí. Aquí no hay doble signo, simplemente es positivo porque no hay la presencia de la aceleración en este modelo. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Ahí está. Dice V sub 0, velocidad inicial, V sub F, velocidad final, A, aceleración, T, tiempo y D, distancia recorrida para un tramo determinado del movimiento. Unidades de medida en el sistema internacional. Las mismas que en el MRU, sino que para la aceleración, su unidad de medida serán los metros por segundo al cuadrado. ¿Bien? Aquí, observación. Movimiento acelerado cuando el móvil aumenta de velocidad. Es decir,
en forma constante, su velocidad aumenta, usaremos el signo positivo en las fórmulas indicadas. Aquí tengo un móvil con una velocidad de 4 metros por segundo, luego de cierto tiempo avanza y su velocidad es de 12 metros por segundo. Notamos que su velocidad aumentó, por lo tanto usaremos el signo positivo para la aceleración. Movimiento retardado o desacelerado, cuando el móvil disminuye de velocidad en forma constante. Usaremos el signo negativo, por favor, otro error, negativo, copia, pega y no corregir. Negativo en las fórmulas. Vea usted, tengo un móvil con una velocidad de 18 metros por segundo. Se desplaza y ahora su velocidad ya no es de 18, sino de 6 metros por segundo. ¿Qué pasó? En la dirección del movimiento, su velocidad disminuyó. Por lo tanto, la aceleración es negativa. Y mira el vector aceleración. Este vector apunta en sentido contrario a los vectores de velocidad. En cambio, en este primer caso, la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido. Es otra forma de darnos cuenta que el movimiento es acelerado y aquí el movimiento es desacelerado. Bien, distancia recorrida por un móvil en el enésimo segundo. Vamos a deducir una fórmula. Ahí está deducida, no me dio tiempo de animarla. Presta atención. Vemos que el móvil, tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, cada un segundo recorre ciertas distancias. D sub 1, ¿por qué D sub 1? Distancia recorrida en el primer segundo. ¿Qué es D sub 2? Distancia recorrida en el segundo segundo. Bien, ¿qué es D sub n? Este es el tiempo n menos un segundo y él es el tiempo n segundos. ¿Cuánto tiempo pasó en este tramo? Un segundo. Distancia recorrida en el enésimo segundo, un movimiento acelerado, ¿no? Parte del reposo, velocidad inicial vale 0. Si el móvil parte del reposo, su velocidad inicial es 0. Vamos a utilizar este modelo matemático. Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, este término se cancela y me queda distancia es igual a un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Por ser la velocidad inicial del móvil 0. Inicialmente estaba en reposo y luego inicia su movimiento con cierta aceleración. Del gráfico por segmentos, mire usted el gráfico. La distancia que hay entre A y E, todo este segmento, todo este tramo, ¿ve el puntero láser? Eso sería igual a la distancia que hay entre AD, desde A hasta D, más la distancia que hay desde D hasta E. Ahí está. Ahora despejamos la distancia que hay desde D hasta E. Él pasa a restar y tenemos este modelo matemático. La distancia de D a E, desde D hasta E, es la distancia recorrida en el enésimo segundo, D sub n. La distancia desde A hasta E, aquí partió del reposo, ya sabemos, y el tiempo que transcurrió fue n segundos. Entonces es un medio de la aceleración por el tiempo de A hasta E al cuadrado menos la distancia que hay desde A hasta D. Según este modelo matemático será un medio de la aceleración por el tiempo transcurrido desde A hasta D. De A hasta D pasaron n-1 segundos. Reemplazando tiene usted esto. Factor común, un medio de A. Aquí se factorizó. ¿Qué me queda dentro? N cuadrado menos n-1 al cuadrado. Diferencia de cuadrados. La suma, 2n menos 1, la diferencia es 1. Aquí está. Y finalmente, este es el modelo matemático que va a ayudarte a calcular la distancia recorrida en el enésimo segundo para un móvil que parte del reposo. Distancia recorrida en el enésimo segundo, eso es D sub n, A es aceleración, n es un ordinal que me indica el primer, segundo, tercero, enésimo segundo. O sea, n puede valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un número natural. ¿Preguntas, chicos? No, pero